Bienvenidos a este refugio de serenidad, una suerte de sala de espera del alma en pleno 2026, cuando el mundo corre como si hubiera perdido algo importante, y quizá lo haya hecho. Y nosotros, paradójicamente, buscamos paz sentándonos a no hacer nada. Aquí no venimos a escapar de la realidad, sino a mirarla de frente y descubrir que, tal vez, no era tan hostil como creíamos. Durante esta inmersión pausada, más que un aprendizaje, una decantación, exploraremos cómo la paz ha dejado de ser ese ideal etéreo, casi decorativo, para convertirse en una experiencia vivida, cotidiana, a veces incluso incómoda. Porque la paz verdadera no siempre es cómoda, es lúcida. Surge cuando la conciencia evoluciona y el ser entra en coherencia, como un instrumento que por fin se afina, tras años sonando desafinado. Este recorrido se apoya en dos fuentes que dialogan sin alzar la voz. Por un lado, las enseñanzas de Gonzalo Rodríguez Fraile sobre el nuevo paradigma de la realidad y los niveles de conciencia. Una cartografía moderna del despertar que nos recuerda, con cierta ironía cósmica, que lo que más buscamos fuera siempre estuvo dentro. Por otro, la maestría sobria y persistente de Ramiro Calle, que lleva décadas recordándonos, casi con paciencia monástica, que dominar la mente no es vencerla, sino observarla como quien ve pasar nubes sabiendo que no es el cielo. Desde la perspectiva de las leyes universales, descubrimos algo tan simple que resulta casi ofensivo para el ego. La paz interior no se conquista luchando, sino soltando. Abandonar la resistencia mental es aceptar que cada acontecimiento de nuestra vida, incluso los que tachamos de errores, forma parte de un diseño pedagógico mayor. No un castigo, no un azar cruel, sino una lección cuidadosamente envuelta para la evolución del alma. El sufrimiento insiste, la comprensión libera. Ahí está la antítesis. Acompañados por parábolas milenarias nacidas en monasterios orientales, donde el tiempo parece caminar descalzo, y por los hallazgos de la neurociencia contemporánea, que empieza, curiosamente, a darle la razón a los meditadores, aprendemos a silenciar el ruido del ego, ese murmullo constante, parecido a una radio mal sintonizada, que confunde identidad con pensamiento. Cuando el volumen baja, aparece algo más sutil, una melodía antigua, persistente, que no grita. El espíritu no necesita altavoces, así que cierra los ojos, respira, no para huir, sino para quedarte. Permite que este camino hacia la paz no te prometa nada espectacular, pero te devuelva algo esencial, la armonía interna. Y mientras te entregas al descanso, recuerda, con una sonrisa leve, que quizá la paz nunca estuvo perdida. Solo esperaba que dejaras de buscarla con tanta prisa. Parte primero. La mente como laberinto y como espejo. Comenzamos esta travesía con una verdad poco amable, de esas que no se regalan en frases motivacionales. El mayor obstáculo para la paz no está fuera, sino dentro, más concretamente, en la mecanicidad obstinada de nuestra propia mente. Esa máquina incansable que piensa incluso cuando no hace falta, como un ventilador olvidado encendido en una habitación vacía. Ramiro Calle lo ha repetido durante décadas. Entre ashrams, senderos polvorientos y silencios más elocuentes que 1000 libros, la mente humana se comporta como un disco de vinilo rayado. Vuelve una y otra vez al mismo surco, repitiendo viejas melodías de miedo, apego y aversión. No porque sean verdaderas, sino porque son conocidas. Y en 2026, lejos de haberse afinado, este disco colectivo gira a mayor velocidad. Vivimos inmersos en una auténtica polución mental. Exceso de información, déficit de sentido. Sabemos de todo, comprendemos poco, vemos mucho,
pero cada vez más estrecho. La paradoja es cruel. Cuanto más conectados estamos, más desconectados de lo esencial. La mente se expande en datos y se contrae en sabiduría. Antítesis pura. Para conquistar la paz, palabra grande, esfuerzo cotidiano, el primer gesto no es cambiar el mundo, sino mirarse sin maquillaje. Aquí entra en escena la autoobservación, esa práctica humilde y revolucionaria que Ramiro Calle llama la conciencia testigo. No es pensar mejor, sino ver mejor, observar pensamientos, emociones y reacciones sin juicios, sin condenas y sin aplausos, ni gusto ni disgusto, solo presencia. Imagina la mente como un teatro antiguo. En el escenario se suceden tragedias, comedias y dramas exagerados. El error habitual es creernos el actor que grita, sufre y exige. La conciencia testigo, en cambio, es el espectador silencioso que entiende la obra sin perderse en ella. Sabe que el drama ocurre, pero no olvida que es teatro. Y esa distancia, mínima, casi imperceptible, lo cambia todo. Curiosamente, la neurociencia contemporánea ha llegado, con bata blanca y resonancias magnéticas, a conclusiones que Oriente susurra desde hace siglos. Hoy sabemos que intentar desalojar pensamientos nocivos no es un capricho espiritual, sino una auténtica higiene biológica. Cuidar la mente no es egoísmo, es responsabilidad. Porque una mente en paz no solo descansa, descansa al mundo que la rodea. La paz interior, conviene decirlo sin azúcar, no cae del cielo, se cultiva. Es fruto de una disciplina silenciosa, de un discernimiento que quema lo superfluo. Las tradiciones orientales lo expresan con una imagen contundente. Solo el fuego transforma el conocimiento en sabiduría. Leer no basta. Entender tampoco. Hay que arder un poco. La parábola de la paloma y los espejos. Para ilustrar esta lucha interior, recordemos la historia de la paloma que se coló al amanecer en un templo cubierto de espejos. En el centro, el sacerdote había dejado una rosa fresca como ofrenda. La flor se multiplicaba en miles de reflejos, y la paloma, confundiéndolos con rivales o promesas inalcanzables, comenzó a lanzarse contra los cristales. Golpe tras golpe, luchaba contra lo inexistente. Exhausta, herida, al borde de la muerte, cayó finalmente sobre la única rosa real, la rosa del conocimiento. En 2026, esta parábola duele porque nos retrata. ¿Cuántas veces nos estrellamos contra los espejos de la comparación, del deseo inducido, de la preocupación anticipada? Confundimos reflejos con realidad y agotamos la vida en persecuciones inútiles. Mientras tanto, lo real, simple, silencioso, accesible, espera en el centro. Urge cambiar la mente, no por moda, no por espiritualidad decorativa, sino por pura lógica vital. Porque si hoy no transformamos nada en nosotros, no hay razón alguna para pensar que mañana será distinto. El futuro, al fin y al cabo, suele ser un presente con los mismos hábitos. Y la mente, cuando no se observa, repite. Siempre repite. Parte 2. Los niveles de conciencia y el diseño del universo. Al adentrarnos en las enseñanzas de Gonzalo Rodríguez Fraile, la paz deja de parecer una emoción volátil y se revela como una cuestión de ubicación. No geográfica, sino interior. No se trata de qué nos ocurre, sino desde dónde lo vivimos. Como mirar el mismo paisaje desde el valle o desde la montaña, el terreno no cambia, la comprensión sí. Hacia 2026, algo curioso y profundamente irónico ha empezado a suceder. Una humanidad acostumbrada a pensar el universo como un caos caprichoso comienza a descubrir que vive dentro de un sistema exquisitamente eficiente. Un cosmos que no improvisa, que no derrocha energía,
ni fabrica acontecimientos inútiles. Aquí, el sufrimiento no es un fallo de fábrica, sino una alarma. No denuncia la crueldad del universo, sino nuestra resistencia a entenderlo. Rodríguez Fraile lo sintetiza con una fórmula tan simple que incomoda. El sufrimiento es igual a la resistencia que oponemos a la realidad. Nada más, nada menos. Cuando aceptamos, de verdad, no como consuelo intelectual, que todo lo que ocurre es perfecto y necesario, para la evolución de las almas, la paz deja de ser una meta perseguida y se convierte en un estado basal, casi fisiológico, como la respiración cuando no la interferimos. Conviene aclararlo. Aceptación no es resignación. La resignación es una protesta muda, una queja disfrazada de paciencia que drena energía. La aceptación, en cambio, es comprensión lúcida. No paraliza, libera, no invita a la pasividad, sino a la acción correcta en el presente, sin el ruido añadido del resentimiento. Antítesis clara. Una encoge, la otra expande. Desde esta perspectiva, hoy distinguimos con mayor nitidez los niveles de conciencia que coexisten en el planeta, como alumnos de distintos cursos compartiendo el mismo patio. No son jerarquías morales, sino estados evolutivos. El nivel 2 se rige por la reactividad pura. Aquí, el conflicto se resuelve con fuerza, imposición o miedo. Es la conciencia del puño antes que la palabra, del instinto antes que la reflexión. El nivel 3, donde aún se concentra la mayoría de la humanidad, ha dejado atrás la violencia física directa, pero sigue atrapado en una forma más sofisticada y persistente, la violencia mental. Juicio constante, comparación, competencia. Se sonríe mientras se compite, se habla de paz mientras se gana terreno. Es un progreso, sí, pero todavía incompleto. El verdadero salto de esta década es el acceso al nivel 4. Aquí, la intención cambia de eje, de obtener a servir. No como sacrificio heroico, sino como consecuencia natural de una comprensión más amplia. En este nivel, la violencia se disuelve en todas sus formas, física, verbal y mental. Y entendemos con sobriedad evangélica que el crecimiento del alma no se mide por discursos, sino por frutos. Al llegar aquí, algo esencial se reordena. El individuo deja de identificarse con el ego, ese conglomerado inquieto de memorias, deseos y rasgos de personalidad, y comienza a reconocerse como alma. El ego no desaparece, pero desciende del trono. Se convierte en herramienta, en un ello funcional, ya no en el centro de mando. Las consecuencias son menos místicas y más biológicas de lo que parece. Una paz sostenida reduce el estrés crónico, amortigua la inflamación sistémica y ralentiza el desgaste interno. No es inmortalidad, pero sí coherencia. La conciencia en calma actúa como un bálsamo silencioso. No detiene el tiempo, pero deja de pelear con él. Y quizá ahí resida la mayor ironía. Al dejar de luchar contra la vida, empezamos, por fin, a vivirla más despacio. Parte 3. La neurociencia de la paz y la coherencia del corazón. En 2026, la paz ha dejado de ser una palabra vaporosa, de esas que flotan bien en libros y retiros, pero se evaporan en la vida diaria. Hoy, para sorpresa de muchos escépticos, la paz también se mide. Tiene gráficos, curvas, datos. La ironía es deliciosa. Aquello que durante siglos fue territorio de místicos y poetas, ahora aparece validado por sensores y laboratorios. La neurociencia contemporánea nos ha revelado algo tan antiguo como revolucionario. El corazón no es solo una bomba obediente que empuja sangre como un obrero incansable. Es un órgano sensorial complejo, dotado de un sistema nervioso propio de unas 40.000 neuronas. Un pequeño cerebro
que para incomodidad del orgullo cerebral envía más información al cerebro de la que recibe. No sigue órdenes, marca el tono. Este cerebro cardíaco actúa como director silencioso de nuestra percepción emocional. Y aquí aparece una de las claves más prácticas de la paz: la coherencia. Cuando sincronizamos la respiración con el ritmo del corazón, lento, estable, consciente, ocurre algo casi humilde, pero decisivo. El cuerpo recibe una señal inequívoca de seguridad. La amígdala, ese centinela nervioso, siempre dispuesto a disparar la alarma, baja la guardia. La respuesta de lucha o huida se disuelve como niebla al sol. Hacia 2026, estos estados de quietud sináptica ya no se consideran lujos espirituales, sino necesidades biológicas. El cerebro necesita pausas para integrar la experiencia diaria, igual que la tierra necesita barbecho. Sin ese silencio interno, arrastramos tensiones de un día a otro como si fueran deudas emocionales con intereses crecientes. La ciencia ha ido un paso más allá con lo que denomina el modelo neuronal subjetivo. Según este enfoque, corazón y cerebro no compiten, cooperan. Juntos conforman el asiento fisiológico de nuestra percepción. La conclusión es tan simple como perturbadora. No vemos el mundo como es, sino como estamos. Si el corazón late en caos, bajo estrés y urgencia, el cerebro modela una realidad hostil. Amenazas donde hay incertidumbre, conflictos donde hay diferencias. Pero cuando el ritmo cardíaco entra en coherencia, el cerebro comienza a proyectar otra versión del mundo, más abierta, más conectada, más habitable. La antítesis es clara y casi poética. Un corazón en guerra fabrica un mundo en guerra. Un corazón en paz percibe oportunidades donde antes solo veía peligro. No porque la realidad cambie, sino porque el observador sí lo hace. Y así, una vez más, la ciencia llega a una conclusión que Oriente ya sospechaba. La paz no se piensa, se regula, se respira, se siente, como un compás interno que cuando se afina ordena toda la orquesta de la vida. Parte 4. Relatos de sabiduría y el hilo de la vida. Para profundizar en el descanso, ese territorio donde la mente baja la voz y el alma se permite hablar, conviene dejar que las historias antiguas acunen la razón. No explican, recuerdan. No convencen, despiertan. En 2026, curiosamente, vuelven a hacerlo con una fuerza renovada, como si el mundo moderno, saturado de urgencias, necesitara que alguien le contara un cuento antes de dormir. En las tradiciones sufíes rescatadas este año, se narra la historia de Jadir y el hilo de la vida. Jadir era joven, impaciente, y como tantos, confundía vivir con llegar rápido. Una tarde de verano, una anciana le entregó una bola de plata de la que colgaba un hilo dorado. «Este es el hilo de tu vida», le dijo. «Si tiras de él, el tiempo avanzará más deprisa. Pero recuerda, el hilo que sale no vuelve a entrar». Jadir asintió, como se asiente a los avisos que creemos entender. Y tiró. Tiró para acabar la escuela. Tiró para atravesar el servicio militar. Tiró para que los hijos crecieran, para que los problemas se resolvieran, para que la incomodidad pasara. Cada dificultad era una excusa, cada espera una molestia intolerable, hasta que una mañana despertó anciano, no viejo de años, sino de ausencias. Había pasado por la vida como quien atraviesa un paisaje mirando el reloj. Entonces, con una gratitud tardía y un arrepentimiento sereno, pidió volver a empezar. Esta vez, sin magia, aceptando lo difícil con la misma presencia que lo bello, porque había comprendido, por fin, que acelerar el tiempo es una forma elegante de huir de la vida. Hoy sabemos que la paz reside, precisamente, en no tirar del hilo, en entender que el tiempo no es un enemigo que vencer, sino la materia misma del amor. La paz
es saborear el instante, sin adelantarlo ni aplazarlo. Vivir aquí, ahora, donde la vida siempre ocurre. Como enseñaba Thich Nhat Hanh, cada paso sobre la tierra puede ser una oración por la paz si se da con plena conciencia. No hay que pelearse con la respiración, ni vencer la ira. Hay que abrazarlas, con la misma ternura con la que se acuna a un bebé que llora sin saber por qué. Antítesis sencilla y radical. Luchar tensa, acoger disuelve. El sueño de Abenamar y la voz del bosque. Recordemos también la leyenda de Abenamar, el pastor que regresaba cada noche con la cabeza llena de pensamientos luminosos y el corazón abierto como un campo en primavera. Su mujer, Ikai, le advertía siempre: Abenamar, que no te coja la noche en el desfiladero. Pero él, al observar el vuelo calmo de las palomas blancas, intuía que no había lenguaje más preciso para expresar la plenitud que ese gesto silencioso de paz sobre el bosque. Una noche, el bosque dejó de ser paisaje y se convirtió en espejo. Abenamar vio en los árboles verdes sus propias esperanzas, en los troncos caídos los sueños que no llegaron a florecer. Comprendió entonces que la distancia entre dos seres que se aman es una ilusión útil para el miedo, y que la verdadera riqueza suele habitar dentro, silenciosa, esperando ser reconocida. Al despertar, no supo decir si aquello había sido un sueño o la realidad, y quizá no importaba, porque en el estado de paz profunda, esa frontera se vuelve irrelevante. Todo se funde en una misma unidad luminosa, donde vivir y soñar son, por un instante, lo mismo. Parte 5. La paz como responsabilidad social y global. Hacia 2026, la paz ha dejado de ser una palabra amable para discursos bien intencionados y se ha convertido en algo mucho más incómodo, una responsabilidad. Ya no se la entiende como una emoción privada ni como la mera ausencia de conflicto, sino como un verdadero imperativo de seguridad humana. Porque una sociedad en calma no es la que calla sus tensiones, sino la que es capaz de sostener justicia, dignidad y cuidado mutuo sin desmoronarse. Hoy hablamos de paz desarmada y desarmante, una expresión que parece paradójica, pero que encierra una verdad profunda. No se trata solo de dejar las armas visibles, sino de soltar las invisibles, el resentimiento, la humillación, la herida no atendida. Ninguna reconciliación colectiva es posible si antes no se han cicatrizado, aunque sea parcialmente, las fracturas íntimas. La paz exterior empieza siempre en un territorio más pequeño y menos heroico, el interior. Las tendencias de este año lo confirman con una claridad casi doméstica. La paz no se construye únicamente en cumbres internacionales ni en grandes declaraciones, sino en gestos diminutos que rara vez salen en las noticias. En la honestidad de una palabra dicha a tiempo, en la puntualidad con la que respetamos el tiempo ajeno, en la capacidad, nada ingenua, de agradecer incluso aquello que nos incomoda. La paz no es fragilidad, es atención sostenida, un escudo silencioso que nos permite no quedar heridos por la negligencia cotidiana. En un mundo visiblemente dividido se dibuja un contraste fértil, mientras en el sur global brota un optimismo resiliente, nacido de la comunidad y la esperanza compartida, en Occidente crece una búsqueda intensa de conexión emocional, de sentido, de algo que no se pueda descargar ni comprar. De esta tensión nace un nuevo equilibrio, tecnología y espiritualidad caminando juntas, no como opuestos irreconciliables, sino como herramientas complementarias para habitar mejor la vida. Ahora, descansa en este conocimiento, no lo analices más. Permite que estas historias, ideas y certezas se filtren lentamente en el subconsciente,
como lluvia fina. Estás atravesando un cambio real de estado. No es vacío, es integración. Tu sistema nervioso aprende, por fin, que puede detenerse sin peligro, que cerrar el ciclo de la agitación abre otro más fértil, el de la lucidez. Duerme con esta certeza sencilla y poderosa. En 2026, tu paz interior no es un gesto egoísta, es, quizá, la contribución más profunda que puedes hacer a la armonía del universo. Parte 6. El silencio como alquimia y la desidentificación del ego. Continuando esta inmersión, ya no hacia afuera sino hacia lo más desnudo, conviene detenerse en una sentencia que Ramiro Calle rescató de la sabiduría oriental y que, en 2026, suena menos poética y más urgente. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de ego. Una frase breve, casi inofensiva, que sin embargo desmantela buena parte de nuestra vida cotidiana, porque hemos aprendido, al fin, que el ruido más corrosivo no viene de las ciudades ni de las máquinas, viene de dentro, de ese diálogo interno que no descansa, que comenta cada gesto, que juzga, compara y proyecta escenarios que nunca ocurren. Una cháchara persistente, como un narrador inseguro que necesita explicar todo para sentirse real. Desde la visión de Gonzalo Rodríguez Fraile, el ego no es un enemigo, sino un sistema de archivos. Un archivo genético, un archivo de carácter y un archivo de personalidad. Con ellos operamos en el mundo físico, pagamos facturas, defendemos ideas, jugamos, con mayor o menor gracia, el juego de la vida. Pero confundir estos archivos con nuestra identidad profunda es como creer que el mapa es el territorio. Útil, sí. Definitivo, no. La paz auténtica aparece cuando ocurre la desidentificación, no cuando el ego desaparece, sino cuando deja de ocupar el centro. Al observarlo como un ello y no como un yo, algo se afloja. Las heridas pierden dramatismo. El sufrimiento se adelgaza. Si alguien insulta tu personalidad, duele cuando crees que eres esa personalidad. Pero cuando sabes, no intelectualmente, sino de forma vivida, que tu esencia es alma, el agravio pasa de largo. Como el viento sobre una montaña, se siente, pero no deja marca. Aquí, el silencio actúa como alquimia. No elimina pensamientos, los transforma. Para cultivarlo, la práctica del discernimiento puro es esencial. Discernir no es rechazar el mundo, sino distinguir lo sustancial de lo superfluo. Saber cuándo participar y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo callar. Antítesis decisiva en una época que confunde expresión constante con autenticidad. Esto se vuelve especialmente relevante en lo que algunos ya llaman la hipnocracia digital, un entorno donde algoritmos diseñados para la agitación compiten ferozmente por nuestra atención. En 2026, el buscador de paz ha comprendido algo fundamental. Su atención es su activo más valioso. No el tiempo, no el dinero. La atención. Ramiro Calle lo ha dicho con sobriedad. La atención es el escudo. Allí donde se posa, la luz de la conciencia disuelve las sombras de la negligencia. No hace ruido, no pelea, simplemente ilumina. Y en ese acto silencioso, casi invisible, el ego se reordena, la mente descansa y el ser recuerda quién es cuando nadie lo mira. Parte 7. El mapa detallado de la conciencia, de la supervivencia a la iluminación. Para avanzar hacia la paz sin perderse en consignas vagas, resulta útil, casi imprescindible, estudiar el mapa de los 7 niveles de conciencia que se ha consolidado en la educación mística de 2026. Es un mapa jerárquico, sí, pero no para establecer medallas espirituales, sino para comprender los distintos grados de entendimiento de las leyes universales. No señala quién vale más, sino desde dónde mira cada cual.
El nivel 1 ya no habita la Tierra actual. Era una conciencia puramente instintiva, casi animal, centrada exclusivamente en la supervivencia inmediata. Comer, huir, reproducirse, sin narrativa, sin reflexión. Un pasado remoto que por fortuna quedó atrás. El nivel 2 alberga hoy aproximadamente al 25% de la humanidad. Aquí impera la ley del más fuerte. Los conflictos se resuelven con violencia física, el poder se impone y los gobiernos tienden al autoritarismo. La paz, en este nivel, es apenas una tregua armada, silencio impuesto, no armonía real. Es el orden del miedo, no del entendimiento. El nivel 3 es el gran escenario del mundo contemporáneo. Entre el 70 y el 75% de la población se mueve aquí. Y no es un bloque homogéneo, sino un territorio dividido. En ese tercer nivel, bajo, reina la competencia feroz, la corrupción elegante y las lealtades frágiles. Ya no se golpea con los puños, pero se hiere con palabras, con silencios estratégicos, con traiciones bien planificadas. La violencia se vuelve mental, sofisticada, invisible. En el tercer nivel alto, en cambio, comienza algo nuevo, la integridad ética. Las personas hacen lo correcto incluso cuando nadie las observa. Nace la honestidad por convicción, no por castigo. Es el nivel de la democracia, del diálogo, del consenso. Y aún así, persiste el sufrimiento. ¿Por qué? Porque todavía hay resistencia a la realidad. Se negocia con ella, se la discute, se la acepta a medias. El nivel 4 es el gran portal hacia la paz imperturbable. Solo alrededor del 4% de la humanidad ha llegado aquí, aunque el número crece con rapidez. En este estado, la intención sufre una mutación radical. Ya no se quiere obtener del mundo, sino servir al mundo. La violencia desaparece en todas sus formas, incluso la más sutil, el juicio mental. Ya no hay enemigos que combatir, porque ya no hay un yo que defender. Podemos asumir que el tránsito del nivel 3 al 4 es el más arduo y el más fértil. Los maestros lo llaman muerte mística. Un nombre dramático para algo profundamente liberador, la disolución de la importancia personal. Cuando dejas de ser el protagonista obsesivo de tu propia película, la paz entra sin pedir permiso. Ya no tienes nada que demostrar, ni nada que proteger. Y ese vacío, lejos de ser pérdida, se vuelve hogar. Parte 8. La parábola del tigre y las ovejas. Escucha ahora este relato clásico de la India que Ramiro Calle suele evocar como quien sostiene un espejo frente al alma. Un cachorro de tigre quedó huérfano y fue adoptado por un rebaño de ovejas. Creció balando, comiendo hierba, huyendo del peligro. Temía a los depredadores sin saber que él mismo era uno. Vivía convencido de su fragilidad, ajeno a su verdadera naturaleza. Un día, un viejo tigre atacó al rebaño y quedó perplejo al ver a un tigre joven escapar aterrorizado junto a las ovejas. Lo capturó, lo llevó hasta un estanque y lo obligó a mirar su reflejo en el agua. Después, le ofreció un trozo de carne cruda. Al probar la sangre y reconocerse en la superficie del estanque, el joven lanzó su primer rugido. En ese instante comprendió algo irreversible. Nunca había sido una oveja. En 2026, esta historia ya no es solo un cuento espiritual, es una radiografía colectiva. Vivimos balando bajo el peso de expectativas ajenas, del miedo al qué dirán, de la creencia persistente de que somos pequeños, limitados y vulnerables. Confundimos adaptación con identidad, supervivencia con destino. La meditación, la autoobservación y la sabiduría son hoy ese estanque. Nos devuelven la imagen que habíamos olvidado. Y cuando ocurre el reconocimiento, algo ruge por dentro, no con violencia,
sino con alegría, porque al recordar quiénes somos, la paz deja de ser un objetivo lejano y se convierte en nuestra naturaleza original. Parte 8. La parábola del tigre que aprendió a balar. Ramiro Calle suele recurrir a este viejo relato de la India como quien descorre una cortina polvorienta, no para mostrarnos algo nuevo, sino para obligarnos a mirar lo que siempre estuvo ahí. La historia es sencilla, casi infantil, y por eso mismo peligrosa. Un cachorro de tigre queda huérfano y es adoptado por un rebaño de ovejas. Crece entre ellas, imitando sus gestos, compartiendo su miedo, rumiando hierba como si la resignación también alimentara. El tigre bala, y lo hace con convicción. Huye cuando huelen a peligro. Tiembla ante sombras que jamás podrían dañarlo. La ironía es brutal. No hay jaula más eficaz que la que no se ve. No hay prisión más sólida que una identidad prestada. Un día, un viejo tigre, la realidad suele llegar así, sin pedir permiso, irrumpe en el rebaño, ataca y se detiene. Allí, entre la lana y el pánico, ve algo absurdo. Un tigre joven huyendo como si fuera de cristal. El viejo lo captura, no para devorarlo, sino para despertarlo. Lo arrastra hasta un estanque, lo obliga a mirarse. Agua quieta, reflejo nítido, luego carne cruda, sangre, instinto, y entonces ocurre lo inevitable, el rugido, no como un aprendizaje, sino como un recuerdo. El joven tigre no se convierte en algo nuevo, simplemente deja de fingir que era una oveja. En 2026, esta parábola ya no parece espiritual, parece sociológica. Vivimos balando bajo el peso del qué dirán, pastando expectativas ajenas, huyendo de conflictos que no podrían destruirnos. Nos pensamos frágiles cuando somos densos, pequeños cuando somos vastos. La meditación, tan banalizada, tan malentendida, no es una huida del mundo, sino el estanque, el espejo incómodo, la pausa donde recordamos que la paz no se mendiga, se reconoce. Y cuando eso sucede, algo en nosotros ruge, no de rabia, sino de alegría lúcida. Parte 9. La geopolítica de la paz, cuando el mundo empieza a mirarse al espejo. Si giramos la mirada hacia afuera, el escenario global parece un animal distinto, pero no tanto. La diplomacia contemporánea empieza a hablar de paz positiva, un concepto que suena optimista y, sin embargo, es exigente. Ya no basta con no disparar. No basta con firmar treguas como quien esconde el polvo bajo la alfombra. La paz positiva es arquitectura, no silencio. Sus 8 pilares, gobiernos funcionales, economías vivas, derechos respetados, vecinos dialogantes, información libre, educación sólida, corrupción baja y recursos bien distribuidos, forman un equilibrio tan delicado como un sistema nervioso. Quita uno y todo tiembla. Los expertos señalan una fragmentación del poder global. El viejo tablero geopolítico se resquebraja. Las naciones del sur global comienzan a hablar con voz propia, explorando modelos de bienestar menos obsesionados con el consumo y más atentos a la comunidad. Menos vitrina, más cocina. Mientras tanto, Europa levanta su escudo para la democracia, intentando proteger la verdad en una era donde la desinformación generada por IA se reproduce como moho en sótano húmedo. ¿Por qué no? No puede haber paz sin verdad, solo anestesia. Los datos de este año son reveladores. Países como Islandia o Nueva Zelanda lideran los índices de paz no por tener más armas, sino por algo mucho más subversivo. Han invertido en coherencia, en lo que algunos llaman paz fundamental, la alineación entre bienestar interior y justicia exterior. Una antítesis incómoda para un mundo que quiere cambiarlo todo sin cambiar nada. La conclusión es tan sencilla que cuesta aceptarla. La paz colectiva es un fractal de la paz individual. Se repite, se amplifica,
se contagia. No podemos exigirle al mundo serenidad mientras desayunamos ansiedad. No podemos pedir armonía global si vivimos en guerra con nosotros mismos. El planeta, al final, también nos mira al espejo. Parte X. El ritual del descanso radical o el arte olvidado de cerrar los ojos. Para cerrar este capítulo, y con suerte, los párpados, conviene hablar del descanso radical, esa herejía contemporánea que en 2026 se ha convertido en una bandera de bienestar. Durante décadas nos dijeron que descansar era sospechoso, casi inmoral, como si el cansancio fuera una medalla y no una alarma. Hoy empezamos a entender lo obvio: descansar no es claudicar, es resistir. Es negarse con elegante terquedad a una cultura que nos quiere despiertos, disponibles y rentables incluso mientras soñamos. La ciencia del sueño ha hecho algo curioso este año. Ha devuelto dignidad al dormitorio. Ya no es solo un lugar donde el cuerpo se apaga, sino un santuario de recuperación. Dormir, nos dicen, no basta. Hay que preparar el aterrizaje. Una transición neuronal limpia, sin turbulencias. Luz roja en lugar de pantallas azules. El teléfono lejos, como a un ex al que ya no necesitas llamar. Y una meditación breve, no para iluminarte, sino para cerrar el día como quien cierra una puerta con cuidado. Imagínate ahora en tu propio santuario. El cuerpo empieza a pesar, no como una carga, sino como una hoja que por fin acepta caer. Al exhalar, no sueltas solo aire. Se van las tensiones, las frases mal digeridas, las preocupaciones que hoy parecían urgentes y mañana serán anecdóticas. Las tradiciones indígenas lo recuerdan con una sencillez que desarma. La tierra cura. Visualízate descansando sobre suelo fértil, sostenido por un cielo que no exige nada. No tienes que demostrar nada. No tienes que llegar a ningún sitio. Ya estás sostenido. En 2026, la paz es una frase corta. Ya he llegado. He llegado, estoy en casa, decía Thich Nhat Hanh, como quien señala una verdad que siempre estuvo ahí. No hay más metas esta noche. No hay logros pendientes. Solo ser. Respirar. Estar. Duerme, alma viajera. Deja que el silencio del ego haga lo que mejor sabe hacer cuando se le permite: apartarse. En nuestro próximo encuentro nos adentraremos en el misterio del amor. Parte 11. La aceptación, esa puerta de oro que no hace ruido al abrirse. Al alcanzar esta parte de la travesía, toca detenerse en lo que Gonzalo Rodríguez Fraile llama, sin exagerar, la llave maestra de la felicidad, la aceptación plena de la realidad. En este 2026 hemos aprendido, a veces a golpes, que la mayor fuga de energía humana no está en lo que ocurre, sino en nuestra resistencia a que ocurra. Luchamos contra el presente como si fuera un error administrativo del universo. Aceptar no es rendirse. Esa es la confusión clásica. La aceptación es una forma elevada de lucidez. Es comprender que todo lo que acontece, desde una lluvia inoportuna hasta un diagnóstico que nos descoloca, participa de una pedagogía más amplia, incómoda pero precisa. El alma, al parecer, no aprende en aulas acolchadas. Rodríguez Fraile propone algo provocador: comprobarlo en carne propia. El sufrimiento es el precio que pagamos por nuestro crecimiento cuando nos resistimos, afirma con una claridad que incomoda. La pregunta es inevitable: ¿y si pudiéramos crecer sin pagar ese peaje? La ciencia de la conciencia, tan audaz como prudente, sugiere que al aceptar la voluntad del absoluto, llámalo vida, destino o realidad, la energía que antes se gastaba en quejas se libera de inmediato, como un músculo que deja de tensarse. De pronto, donde había muros, aparecen puertas. Aquí conviene una distinción esencial, casi quirúrgica.
Aceptar no es aprobar. Puedes aceptar que una injusticia existe, porque existe, sin bendecirla moralmente. La aceptación no anestesia, ordena. Al aceptar, recuperas el timón. Ya no actúas desde la rabia o el miedo, sino desde una calma operativa. Las mentes más lúcidas de este año coinciden en algo paradójico. Aceptar es salir del modo supervivencia y entrar por fin en el modo creación. Aceptar no cambia el mundo de inmediato. Cambia algo más decisivo, el lugar desde donde lo miras. Y a veces eso basta para que todo empiece a transformarse. Parte 12. La alquimia del perdón o el arte de soltar el veneno. En 2026, la paz también se mide por nuestra capacidad de limpiar el pasado. No de borrarlo, eso sería infantil, sino de desactivar su carga tóxica. El reproche, ese veneno silencioso del ego, nos mantiene anclados a una identidad muy cómoda y muy cara, la de víctima con razón. Cuando reprochamos, en realidad no buscamos justicia, buscamos superioridad. Es el ego señalando con el dedo y diciendo, yo estaba despierto, tú no. Y en ese gesto, la paz se evapora. La propuesta de este año es tan radical como incómoda, abandonar el reproche por completo, no como acto moral, sino como estrategia de higiene interior. Comprender que cada ser humano actúa desde su nivel de conciencia, con sus miedos, su historia y su información incompleta, hace que el juicio empiece a perder sentido. No desaparece de golpe, pero se debilita. Y ahí comienza la alquimia. Porque el perdón no es un favor que le haces al otro. Es un regalo que te das a ti mismo para dejar de cargar con un peso que ya no te corresponde. En las sesiones de bioneuroemoción, tan populares en este 2026, se repite una frase que suena simple y sin embargo es demoledora. No puedes curar lo que ocultas. Al perdonar, es decir, al reinterpretar el pasado sin veneno, modificamos nuestra firma biológica en el presente. El cuerpo escucha. Siempre escucha. La paz interior no es amnesia, es coherencia. Es dejar de pelearte con tu historia para empezar a honrarla como el camino exacto que te trajo hasta aquí. Incluso, o sobre todo, cuando dolió. Parte 13. La parábola del Buda y el hombre que escupió. Para comprender esta maestría del estado interno, conviene recordar una escena tan breve como brutal. Ramiro Calle suele citarla con una calma que contrasta con su contenido. Un hombre, enfurecido por las enseñanzas de Buda, se acerca a él y le escupe en la cara delante de todos. No hay metáfora, hay saliva, hay humillación pública. Ananda, el discípulo más cercano, reacciona como reaccionaríamos casi todos. Ira inmediata, indignación justa. Pide permiso para defender a su maestro. Pero Buda hace algo desconcertante. Se limpia el rostro y sonríe. Luego le dice al agresor, «Gracias. Con tu gesto me has permitido comprobar que la ira me ha abandonado por completo. Me has servido de espejo». Y, girándose hacia Ananda, remata con una ironía casi pedagógica. Tu reacción también es valiosa. Demuestra que a vosotros aún puede invadiros la ira. Gracias a ambos. En 2026, esta parábola funciona como estándar de oro de la madurez emocional. Comprendemos, no sin resistencia, que nadie nos hace sentir nada. Los estímulos llegan, sí, pero la reacción nace dentro. La paz es esa capacidad de permanecer centrados como el ojo del huracán, mientras alrededor todo gira con su caos habitual. Ramiro Calle lo resume con una imagen perfecta. Somos alambristas caminando sobre el hilo de la vida. El equilibrio no consiste en que no sople el viento, consiste en saber mover el cuerpo cuando sopla. Parte 14. La neurobiología de la paz, o cuando el cerebro también aprende a soltar.
La ciencia de 2026 ha decidido meterse donde antes solo entraban místicos y poetas, el interior del cráneo, y lo ha hecho con resultados sorprendentes. Hoy se habla sin pudor del asiento de la paz en la arquitectura cerebral. Las investigaciones confirman que la regulación emocional está íntimamente ligada a la amígdala y, sobre todo, a su diálogo con el córtex prefrontal. Cuando esa conversación es fluida, la paz deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una experiencia fisiológica. Las personas con mayor volumen de materia gris en estas áreas y mejores conexiones neuronales reportan no solo más calma, sino mejor salud física. La antítesis es clara y casi cruel: menos guerra interna, menos inflamación externa. Este año ha visto además el auge de la llamada medicina eléctrica. A finales de 2025, la FDA aprobó los primeros cascos de uso doméstico con estimulación transcraneal por corriente directa, TDCS, sin fármacos, sin química. Estos dispositivos hablan el lenguaje del cerebro, guiando a las neuronas hacia estados alfa y teta, esos territorios donde la mente deja de apretar y la meditación se vuelve accesible, casi inevitable. El estudio Mind Mirror ha ido aún más lejos. Demuestra que los cambios emocionales y físicos ocurren de forma concurrente e instantánea. No primero la mente y luego el cuerpo, sino juntos, como dos bailarines bien entrenados. Una valencia emocional positiva reduce la fatiga celular y el dolor sistémico de manera drástica. La conclusión de 2026 es tan científica como poética. La paz mental no es un lujo espiritual, es una necesidad biológica. Cultivarla no es escapismo, es probablemente la estrategia de longevidad más inteligente que hemos descubierto hasta ahora. Parte 15. El sendero de la belleza, o cuando la paz aprende a caminar descalza. Para cerrar esta inmersión, justo antes de que el sueño termine de abrazarte, conviene callar un poco y escuchar a los ancestros. En muchas culturas nativas de América se habla de caminar en belleza. No es una consigna estética ni una obsesión por lo agradable. Es algo más radical, un estado interno de armonía donde pensamiento, palabra y acción dejan de pelearse entre sí. Belleza, aquí, es coherencia. En 2026 hemos vuelto la mirada hacia una idea tan antigua como incómoda para la modernidad, la visión de dos ojos, two-eyed seeing, heredada del pueblo Mi'kmaq. Ver con un ojo la sabiduría indígena, con el otro la ciencia contemporánea. Y no elegir, integrar. Comprender que el territorio no es solo suelo explotable, sino un agente vivo, un sanador silencioso. Que la tierra no nos pertenece, nos sostiene. Historias como la de Desba, 99 años, lucidez intacta, vida en armonía con el desierto, suenan casi irreales en una época obsesionada con suplementos y pantallas. Y sin embargo, ahí está la antítesis: menos acumulación, más presencia, menos ruido, más sentido. La verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo poco que necesitaba para sentirse en paz. Visualízate ahora caminando por ese sendero de belleza. No hay prisa. Cada paso parece reconocido por la tierra, como si supiera quién eres. Cada célula entiende algo que la mente tarda en aceptar. Formas parte de un diseño vasto y amable. Estás a salvo. Estás en casa. La paz que buscabas no estaba escondida. Aparecía cuando dejabas de luchar. Duerme profundamente, alma radiante, que este conocimiento se filtre en tus sueños como lluvia lenta. Mañana, quizá, despiertes en un mundo un poco más lúcido, o al menos tú lo estarás. Este es el año de tu gran despertar. Parte 16. El guerrero de la paz, o la valentía de no intervenir. Al adentrarnos en esta última estación del camino,
conviene invocar una figura paradójica, el guerrero de la paz interior. Ramiro Calle ha pulido este arquetipo durante décadas y en 2026 se ha vuelto urgente. Vivimos saturados de reacción, inflamados de opinión, agotados de intervenir en todo. El guerrero de la paz no lucha contra el mundo. Ha hecho algo más difícil. Ha dejado de luchar contra sí mismo. Este guerrero cultiva la ecuanimidad frente a lo inevitable, lo irreparable y lo insuperable. 3 palabras que el ego detesta. La paz, entendida así, no es refugio de débiles, sino un oasis reservado a quienes saben transmutar el veneno del odio en el néctar de la comprensión. El guerrero es afable, no huraño. Está con todos, pero no se encadena a nadie. No porque no ame, sino porque ha aprendido que el apego roba centro. Cuando se debilita, recuerda su propósito. Cuando se entristece, extrae fuerza de su propia grieta, como hacen las raíces en la roca. Su arma no es la espada, sino el discernimiento. Ese arte fino de distinguir lo esencial de lo accesorio, lo que construye paz de lo que solo infla al ego. Y aquí aparece la lección más ardua de todas, la no interferencia en el destino ajeno. Gonzalo Rodríguez Fraile lo explica con una claridad incómoda. Muchas personas, por exceso de sensibilidad, sufren con el sufrimiento de los demás. Parece noble. No siempre lo es. Desde el punto de vista espiritual, resulta ineficiente. El transensible, en cambio, acompaña sin hundirse, ayuda sin contaminarse, comprende que cada alma atraviesa exactamente las experiencias que necesita. No bajar tu vibración por el dolor ajeno no es indiferencia, es estrategia luminosa. Es convertirte en un faro en lugar de otra víctima del oleaje. A veces la mayor ayuda no es intervenir, sino permanecer en paz, porque la calma, cuando es auténtica, también se contagia. Parte 17. La geometría sagrada de la conciencia, o cuando el destino empieza a encogerse. En este tramo del camino entramos en uno de los pilares más finos de la enseñanza de Gonzalo Rodríguez Fraile, la distinción entre misión y destino. No es un juego semántico, es una cartografía interior. A estas alturas de la historia, la humanidad empieza a sospechar, con una mezcla de alivio y vértigo, que el universo no improvisa. Funciona bajo leyes pedagógicas tan precisas como incómodas. El destino es ese conjunto de lecciones que aún no hemos aprendido. Aparece disfrazado de repetición, de obstáculo, de escena que vuelve una y otra vez como un mal sueño. Nos duele porque el ego insiste en que las cosas deberían ser distintas. El destino no castiga, enseña, pero lo hace con un método que el orgullo rara vez agradece. Desde esta perspectiva, el sufrimiento deja de ser un misterio moral y se convierte en una señal técnica. Algo en nosotros va a contracorriente de la ley universal. Y aquí surge una observación fascinante que se ha repetido en miles de procesos internos en 2026. A medida que una persona eleva su nivel de conciencia, su destino se reduce y su misión se expande, como un acordeón que cambia de forma. La misión es aquello que haces desde la paz, el servicio y el amor. No empuja, no fuerza, no desgasta, fluye. Mientras el destino te confronta para que aprendas, la misión te devuelve armonía, porque la lección ya ha sido integrada. Es la antítesis perfecta. Menos fricción, más sentido. Rodríguez Fraile lanza aquí una advertencia tan irónica como necesaria. Cuidado con el masoquismo espiritual. No hay que buscar pruebas adicionales. El absoluto, Dios, la vida, como prefieras llamarlo, ya se encarga de ponernos delante exactamente lo que necesitamos. Ni más ni menos. Nuestra única tarea es aceptar la realidad presente con gratitud lúcida, sabiendo que no se mueve la hoja de un árbol
sin un propósito mayor. Esta aceptación profunda es la que nos libera del sufrimiento innecesario y nos abre, como decía San Pablo, al descubrimiento del reino interior. Parte 18. Los tres ojos del conocimiento, o aprender a ver sin parpadear. Para habitar la paz en 2026, no basta con mirar, hay que aprender a ver. Gonzalo Rodríguez Fraile, recogiendo la herencia de místicos y filósofos de todas las épocas, nos recuerda que el ser humano dispone de tres ojos para investigar la realidad. Usarlos todos es un acto de madurez. El primero es el ojo de la carne, es el ojo de la ciencia empírica, de la medición, del mundo tangible. Nos ha llevado lejos, pero también nos ha hecho soberbios. Hoy sabemos que la materia visible representa apenas una fracción del universo. El resto, oscuro, invisible, parece más cercano a la conciencia que al ladrillo. La ironía es evidente. Lo que más pesa no se ve. El segundo es el ojo de la razón. Es el territorio de la filosofía, del pensamiento lógico, del sentido. Es un gran servidor, pero un mal amo. Como señala Rodríguez Fraile con puntería, la filosofía puede mover la mente como un ajedrecista experto, pero rara vez transmuta el espíritu. Explica, sí. Transforma, no siempre. El tercero es el ojo de la contemplación, el más olvidado, el ojo del espíritu. Se abre en el silencio, no en el debate. A través de la meditación profunda y la retirada del ego, este ojo nos muestra una realidad multidimensional donde la energía vibra más rápido de lo que nuestros sentidos pueden seguir. No es fantasía, es experiencia directa. La ciencia contemporánea ha empezado a aceptar algo que antes parecía herético. La causación es descendente. La conciencia crea la mente, y la mente crea el cerebro para expresarse en este plano. Cuando alineamos estos tres ojos, la paz deja de ser un estado pasajero y se convierte en una base estable. Dejamos de identificarnos con el cuerpo, esa magnífica maquinaria temporal, y nos reconocemos como lo que siempre fuimos, un ser espiritual viviendo una experiencia física. En ese punto, la muerte pierde su dramatismo y se vuelve cambio de vestidura. Y la paz, al fin, deja de temblar ante los vaivenes del mundo del César. Parte 19. El monje, el río y ese peso que nadie ve. Para que la mente se aquiete antes del descanso, conviene escuchar una historia que Ramiro Calle repite como quien deja una piedra exacta en el lugar justo. Dos monjes avanzan hacia su monasterio, uno mayor, uno joven. Silencio, disciplina. Al llegar a un río caudaloso encuentran a una mujer llorando. No puede cruzar. Las normas son claras, casi pétreas, no tocar a ninguna mujer. El monje joven, sin dramatismo, la carga sobre sus hombros, cruza el río y la deja en la otra orilla. Nada más. Continúan el camino. Horas después, el monje mayor ya no puede más. Hierve. Explota. ¿Cómo pudiste romper nuestros votos? El joven lo mira con una serenidad que desarma. Hermano, yo dejé a la mujer en el río hace 3 horas. ¿Por qué tú sigues cargándola en tu mente? La parábola es simple. Por eso duele. En 2026 entendemos que gran parte de nuestra falta de paz no proviene de lo que ocurre, sino de lo que retenemos. Cargamos ofensas que ya no existen, errores que ya no están, palabras que el tiempo se llevó, pero la memoria insiste en reciclar. El cuerpo avanza, pero la mente arrastra. La paz es aprender a dejar a la mujer en la orilla. Vivir el presente sin contaminarlo con los residuos del ayer. Como diría Ramiro Calle, la atención es el verdadero escudo. No evita que el pasado haya ocurrido, pero impide que sus cenizas nos sigan quemando. Parte 20. La paz como resistencia o el cuidado como acto revolucionario. Para cerrar este capítulo,
mientras el sueño empieza a fundir tus pensamientos con algo más vasto. Hablemos de la paz como responsabilidad compartida. En 2026 hemos aprendido, quizá demasiado tarde, que la seguridad humana ya no depende solo de ejércitos y fronteras, sino de la calidad de nuestros vínculos. En un mundo atrapado en la hipnocracia digital, donde la atención se fragmenta y se vende por partes, cultivar la paz interior se ha convertido en un acto político y profundamente subversivo. Hoy se habla de la sociedad del cuidado. Un cambio de métrica incómodo. El éxito ya no se mide solo en crecimiento económico, sino en bienestar emocional y sostenibilidad de la vida. Las ciudades empiezan a rediseñarse bajo el ODS 11 como pequeños oasis de quietud, con espacios verdes que reducen la huella ambiental y, de paso, la agresividad cotidiana. Porque entendemos algo elemental. No hay paz en el mundo sin paz en las casas. Y no hay paz en las casas sin paz en los corazones. Imagina ahora que tu respiración emite una frecuencia de coherencia. No estás solo. Millones de personas, sin conocerte, exhalan al mismo tiempo. Corazón y cerebro sincronizados, proyectando una realidad hecha de perdón, aceptación y servicio. No es vacío, es integración. Con cada exhalación sueltas la necesidad de tener razón, de controlar, de ser admirado. Te quedas con lo esencial, esa identidad de alma que no necesita aplauso para existir. Descansas en la certeza de formar parte de un diseño eficiente y amoroso. Duerme ahora. Mañana despertarás con una mente más limpia, aliada de tu bienestar y al servicio de tu espíritu. La paz de 2026 no es una utopía lejana, es el regalo silencioso que te haces en este instante. Que tu descanso sea profundo. En nuestro próximo encuentro exploraremos el misterio supremo, el amor. Parte 19. El monje, el río y ese peso que nadie ve. Para que la mente se aquiete antes del descanso, conviene escuchar una historia que Ramiro Calle repite como quien deja una piedra exacta en el lugar justo. Dos monjes avanzan hacia su monasterio. Uno mayor, uno joven. Silencio, disciplina. Al llegar a un río caudaloso encuentran a una mujer llorando. No puede cruzar. Las normas son claras, casi pétreas. No tocar a ninguna mujer. El monje joven, sin dramatismo, la carga sobre sus hombros, cruza el río y la deja en la otra orilla. Nada más. Continúan el camino. Horas después, el monje mayor ya no puede más. Hierve. Explota. ¿Cómo pudiste romper nuestros votos? El joven lo mira con una serenidad que desarma. Hermano, yo dejé a la mujer en el río hace 3 horas. ¿Por qué tú sigues cargándola en tu mente? La parábola es simple, por eso duele. En 2026 entendemos que gran parte de nuestra falta de paz no proviene de lo que ocurre, sino de lo que retenemos. Cargamos ofensas que ya no existen, errores que ya no están, palabras que el tiempo se llevó, pero la memoria insiste en reciclar. El cuerpo avanza, pero la mente arrastra. La paz es aprender a dejar a la mujer en la orilla, vivir el presente sin contaminarlo con los residuos del ayer. Como diría Ramiro Calle, la atención es el verdadero escudo. No evita que el pasado haya ocurrido, pero impide que sus cenizas nos sigan quemando. Parte 20. La paz como resistencia o el cuidado como acto revolucionario. Para cerrar este capítulo, mientras el sueño empieza a fundir tus pensamientos con algo más vasto, hablemos de la paz como responsabilidad compartida. En 2026 hemos aprendido, quizá demasiado tarde, que la seguridad humana ya no depende solo de ejércitos y fronteras, sino de la calidad de nuestros vínculos. En un mundo atrapado en la hipnocracia digital, donde la atención se fragmenta y se vende por partes,
Cultivar la paz interior se ha convertido en un acto político y profundamente subversivo. Hoy se habla de la sociedad del cuidado, un cambio de métrica incómodo. El éxito ya no se mide solo en crecimiento económico, sino en bienestar emocional y sostenibilidad de la vida. Las ciudades empiezan a rediseñarse bajo el ODS 11 como pequeños oasis de quietud, con espacios verdes que reducen la huella ambiental y, de paso, la agresividad cotidiana. Porque entendemos algo elemental: no hay paz en el mundo sin paz en las casas, y no hay paz en las casas sin paz en los corazones. Imagina ahora que tu respiración emite una frecuencia de coherencia. No estás solo. Millones de personas, sin conocerte, exhalan al mismo tiempo. Corazón y cerebro sincronizados, proyectando una realidad hecha de perdón, aceptación y servicio. No es vacío, es integración. Con cada exhalación, sueltas la necesidad de tener razón, de controlar, de ser admirado. Te quedas con lo esencial, esa identidad de alma que no necesita aplauso para existir. Descansas en la certeza de formar parte de un diseño eficiente y amoroso. Parte 23. La ciencia de la paz fundamental o cuando la política aprende a respirar. Hacia mediados de 2026, algo curioso y profundamente subversivo ha ocurrido en los despachos del poder. La palabra paz ha dejado de sonar ingenua. El concepto de paz fundamental, impulsado por instituciones como la Fundación Mundial de la Felicidad, se ha convertido en un nuevo estándar para las políticas públicas globales. Ya no se la trata como un ideal etéreo, reservado a discursos solemnes, sino como una experiencia cotidiana, medible, encarnada. La paz, por fin, baja del pedestal y se sienta a la mesa. La premisa es tan simple que durante décadas resultó invisible. No hay justicia exterior sostenible sin bienestar interior. La investigación académica lo confirma con una frialdad casi irónica. El desarrollo económico que ignora la conciencia y la compasión acaba devorándose a sí mismo. Crece, sí, pero como un tumor. En este contexto, el ODS 11 de las Naciones Unidas ha adquirido un protagonismo inesperado. Las ciudades, esos organismos vivos de hormigón y ansiedad, empiezan a rediseñarse a escala humana. Más árboles, menos ruido, más encuentro, menos aislamiento. Espacios verdes inclusivos que no solo reducen el impacto ambiental, sino también la hostilidad invisible que cargamos a diario. La seguridad humana deja de ser un asunto militar para volverse multidimensional. Integridad física, alimento suficiente, libertad frente al miedo. La antítesis es clara y reveladora. No basta con no morir en una guerra. Hay que poder vivir sin angustia. La paz social en 2026 ya no se define por la ausencia de conflicto armado, sino por la presencia de una economía del cuidado. Una economía donde el éxito no se mide por lo que se acumula, sino por cuánto florece la vida. Una idea escandalosa para el viejo paradigma, pero inevitable para el nuevo. Todo apunta a que esta transición no es fruto de una estrategia aislada, sino de un despertar de conciencia colectivo. A medida que más individuos alcanzan niveles más altos de comprensión interior, la necesidad de ejércitos y armamentos se vuelve obsoleta. Los recursos migran, casi con alivio, hacia la educación, la creatividad y los sectores que sostienen la vida. La paz de 2026 no se impone, se contagia. Es una vibración alta que se expande cuando el ser humano decide, por fin, espiritualizarse sin dejar de tener los pies en la tierra. Parte 24. El eremita, el mantra olvidado y la paz que no presume. Para que la razón se rinda definitivamente al descanso, escuchemos una última historia. Ramiro Calle la cuenta con la precisión de quien sabe dónde colocar el silencio. Un joven erudito,
cargado de títulos, teorías y certezas, viaja por un río en una barca conducida por un anciano barquero. El contraste es casi caricaturesco. Uno rebosa conocimiento, el otro sencillez. Durante el trayecto, el joven no puede evitar examinarlo. ¿Has estudiado la vida de las aves? No. ¿La astronomía? No. ¿Las leyes de la filosofía? Tampoco. Ante cada respuesta, el joven suspira con condescendencia. Pobre hombre, has perdido la mitad de tu vida. Entonces, como suele hacer la realidad cuando quiere enseñar sin pedir permiso, estalla una tormenta. El río se embravece. La barca empieza a hundirse. El anciano mira al joven y le pregunta con calma: «Señor, ¿ha estudiado usted el arte de nadar?». El joven, paralizado por el miedo, responde que no. «Entonces», dice el barquero mientras se lanza al agua, «me temo que usted ha perdido la vida entera». En 2026, esta parábola ya no se interpreta como una burla al saber, sino como una advertencia. La paz no habita en el conocimiento acumulado, sino en la sabiduría vivida. El saber sin experiencia es como una lámpara sin aceite, muy elegante, pero inútil en la oscuridad. La paz interior exige desaprender. Arrojar por la borda las máscaras, los deseos heredados, la necesidad de impresionar. Volver a lo esencial, como aquel eremita centenario que, interrogado por sus discípulos sobre el secreto de su serenidad, respondió sin épica: «No tengo ningún secreto. Solo barro el claustro con infinita atención y con amor. Ahí está el mantra olvidado». La paz no se esconde en teorías sublimes, sino en la calidad de nuestra atención al hacerlo simple, en cómo caminamos, en cómo escuchamos, en cómo respiramos mientras barremos el suelo de nuestra propia vida. Parte 25. La paz como alquimia de la entropía o el arte secreto de ordenar el caos. Desde la mirada de Gonzalo Rodríguez Fraile, evolucionar en conciencia en 2026 equivale, en términos casi científicos, a reducir la entropía. Dicho sin misticismos innecesarios, menos desorden interior. La entropía, ese concepto frío de la física, en el ser humano se manifiesta como ruido mental, conflictos repetidos, miedos reciclados y sufrimiento innecesario. La paz, en cambio, no es un estado emocional blando, sino un aumento de orden. Información espiritual bien integrada. Coherencia. Cuando comprendemos, no intelectualmente, sino con el cuerpo, las leyes inmutables del universo y dejamos de resistirnos a ellas, ocurre algo casi ofensivamente simple. La vida empieza a ordenarse sola. No porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de haber fricción. La vibración se eleva y el caos, como un adolescente sin público, pierde interés. Rodríguez Fraile insiste en un punto que incomoda a los crédulos. No hay que creer nada. Hay que verificar. Si una idea, una práctica o una enseñanza no te conduce a mayor paz, entonces no es oportuna o no es verdadera para ti, aquí y ahora. El universo, recuerda, es radicalmente eficiente. No derrocha energía. Cada acontecimiento, agradable o no, es una pedagogía exacta para que el alma aprenda a permanecer imperturbable frente a lo externo. En este 2026 empezamos a vivir desde lo que podría llamarse un centro operativo superior. Dejamos de reaccionar como víctimas y empezamos a actuar como aprendices conscientes. Cada dificultad se convierte en un entrenador personal, no en un castigo. Al aceptar la voluntad del absoluto, Dios, universo, conciencia, el nombre es lo de menos, el sufrimiento se disuelve. No porque el mundo cambie, sino porque cesa la pelea entre lo que es y lo que el ego exige que sea. Antítesis perfecta, menos lucha, más orden.
Parte 26. La intención en el alma o cuando sanar deja de ser solo curar. Al llegar a este punto del recorrido, conviene detenerse en una distinción clave que la ciencia de la conciencia ha afinado en 2026. Mente y alma no son lo mismo. La mente es el archivo, el ego, las memorias, las estrategias, la personalidad. El alma, en cambio, es la sede de la esencia y, sobre todo, de la intención. Rodríguez Fraile lo ilustra con un contraste incómodo pero elocuente. Al Capone y Teresa de Calcuta no se diferenciaban por su capacidad intelectual, sino por la intención que guiaba sus actos. ¿Qué querían hacer con su vida? ¿Y para qué? Como dos instrumentos afinados de manera opuesta, produciendo músicas radicalmente distintas. Hoy sabemos que las emociones nacen en el cuerpo instintivo y que, cuando se reprimen, no desaparecen, se desplazan, se somatizan. El cuerpo, paciente pero literal, acaba hablando en forma de síntoma. La paz interior actúa entonces como un escudo biológico. Las personas que cultivan estados genuinos de agradecimiento y aceptación muestran no solo mayor serenidad, sino incluso un envejecimiento celular más lento. La ironía es deliciosa. Cuanto menos luchamos contra el tiempo, menos nos desgasta. Mirando al futuro cercano, esta comprensión apunta a una transformación profunda de la medicina. Ya no bastará con silenciar síntomas. Habrá que escuchar la intención que sostiene nuestra forma de vivir. ¿Desde dónde actuamos? ¿Desde la carencia o desde el servicio? La paz colectiva emergerá cuando la intención predominante de la humanidad deje de ser obtener del mundo y pase a ser servir al mundo. En ese giro, aparentemente altruista, profundamente inteligente, el individuo encuentra su plenitud, porque al ayudar al otro descubre algo que siempre estuvo ahí, esperando, que todos formamos parte del mismo tejido de conciencia y que sanar al mundo es, en última instancia, sanarse a uno mismo. Parte 27. La parábola de la llave de la felicidad o el escondite más evidente. Para cerrar este bloque y dejar que el sueño termine de hacer su trabajo silencioso, conviene escuchar una historia que Ramiro Calle repite como quien entrega una verdad envuelta en sencillez. Es la parábola de la llave de la felicidad y empieza, como todas las buenas historias, con una pregunta incómoda. Cuentan que, al inicio de los tiempos, lo divino se preguntó dónde ocultar la llave de la felicidad absoluta para que el ser humano no la encontrara antes de estar preparado. Pensó en lanzarla al abismo de los océanos, pero enseguida descartó la idea. El hombre acabaría construyendo máquinas para descender hasta allí. Consideró esconderla en las cuevas inaccesibles del Himalaya o en los confines del espacio sideral, pero supo que la curiosidad humana no conoce fronteras físicas, y entonces, al amanecer, cuando las mejores ideas suelen llegar sin hacer ruido, encontró el único lugar donde el ser humano casi nunca busca, su propio interior. Allí colocó la llave, no por crueldad, sino por sabiduría. Sabía que sólo cuando el ego se aquietara y la mirada se volviera honesta, el buscador podría encontrar el tesoro que siempre había llevado consigo. En 2026, tú eres ese buscador. Y esta vez no es una metáfora lejana. La paz que tanto anhelas no está en el próximo logro, ni en el cambio de circunstancias, ni en el aplauso ajeno. Está en ese espacio diminuto entre un pensamiento y otro, en la quietud de una respiración que no quiere ir a ningún sitio, en la aceptación radical de este instante, tal como es. Duerme ahora con la certeza, serena, no eufórica, de que ya posees la llave. Deja que tu cuerpo se hunda en la superficie que lo sostiene.
No hay nada que demostrar. Eres parte de un diseño inmenso, eficiente y amoroso, aunque a veces se disfrace de caos. Estás a salvo. Estás en casa. La paz de 2026 no es una promesa futura. Late, silenciosa, en tu propio corazón. Que tu descanso sea profundo y reparador. Mañana, el mundo no habrá cambiado demasiado, pero tu mirada, quizá, sí. GPT creado por el equipo de salvajes.club. https salvajes.club. https salvajes.club. Parte 28. Intuición o instinto o el arte de escuchar sin miedo. Al adentrarnos en esta etapa final del recorrido, conviene afinar el oído interior. En 2026 seguimos confundiendo dos voces que hablan parecido, pero no dicen lo mismo: el instinto y la intuición. Gonzalo Rodríguez Fraile lo ha repetido con insistencia, y la neurociencia comienza a darle la razón. No son primos cercanos, son habitantes de barrios distintos del ser. El instinto es premental. Brota del cerebro reptiliano como un reflejo antiguo, entrenado para sobrevivir. Ataca, huye, se defiende. No razona, reacciona. La intuición, en cambio, es transmental. No calcula ni discute. Aparece como una descarga limpia, una información que desciende desde el alma a la mente sin pedir permiso. Mientras el instinto grita, la intuición susurra y, curiosamente, se hace oír. Las investigaciones sobre el llamado maestro interior han detectado un rasgo inconfundible. La intuición siempre llega acompañada de paz. Puede ser firme, incluso exigente, pero no genera ansiedad. Si una supuesta corazonada viene cargada de urgencia, miedo o presión, no es intuición, es el ego activando su sistema de alarmas. En 2026, el buscador de paz aprende a discernir. La paz se convierte en la brújula definitiva. Si una decisión te roba la paz, no importa cuán lógica parezca, no está alineada con la armonía universal. Rodríguez Fraile propone un gesto simple y revolucionario: cambiar la polaridad de la atención. Dejar de mirar obsesivamente lo que ocurre fuera y empezar a observar quién observa por dentro. Cuando la mente alcanza una quietud sináptica, no forzada, sino natural, la intuición fluye con la misma evidencia con la que entra la luz cuando se descorren las cortinas. La paz de 2026 no es inactividad, es acción guiada por claridad. Parte 29. Los gigantes de la paz o el linaje de los que no devolvieron el golpe. Para que la mente repose en la inspiración, conviene recordar a quienes caminaron antes que nosotros por el sendero de la no violencia. En 2026, figuras como Mahatma Gandhi o Nelson Mandela ya no se estudian solo como líderes políticos, sino como auténticos ingenieros de la vibración humana. Su legado no fue solo estratégico, fue energético. Gandhi dejó una imagen tan simple como poderosa: la humanidad es un océano. Si algunas gotas están sucias, el océano no se contamina entero. La ironía es evidente y necesaria en tiempos de noticias constantes. El conflicto hace ruido, la paz trabaja en silencio. No caer en el pesimismo es, hoy, un acto de responsabilidad interior. Martin Luther King comprendió algo similar en medio de amenazas, cárceles y fuego. Su famoso sueño no hablaba solo de derechos civiles, sino de conciencia. Cuando pedía que sus hijos fueran juzgados por el contenido de su carácter, estaba señalando, sin usar ese lenguaje, el nivel de conciencia desde el que una persona vive. En términos de Rodríguez Fraile, la violencia más extendida no es física ni verbal, sino mental, el juicio constante. Ese tercer grado de violencia, sutil pero persistente, tiene efectos que se propagan mucho más allá del individuo.
Incluso Albert Einstein, nacido el mismo año en que Edison presentó la bombilla eléctrica, qué ironía histórica, intuyó que el secreto del universo no estaba en la materia, sino en la energía que la sostiene. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo es relativo y que nada supera la velocidad de la luz. Para el buscador de paz en 2026, esto tiene una traducción práctica. Si deseas cambiar la realidad exterior, empieza por ajustar tu frecuencia interior. La materia no es más que conciencia vibrando lentamente. Los gigantes de la paz no fueron ingenuos, fueron precisos. Comprendieron que transformar el mundo no empieza en la calle, sino en el lugar más difícil de todos, la mente humana. Y desde ahí, el cambio, como la luz, viaja rápido. Parte 30, la palabra como semilla, o el silencio que también educa. En 2026, la paz no se construye solo con grandes decisiones, sino con algo mucho más cotidiano, y por eso más difícil, la forma en que hablamos o callamos. Gonzalo Rodríguez Fraile advierte desde hace años sobre una epidemia discreta, la mala costumbre del reproche. El ego disfruta señalando errores ajenos como quien acumula medallas invisibles. El precio, claro, es la paz, propia y ajena. Este año se ha rescatado una vieja herramienta con una vigencia casi insolente: los 3 filtros de Sócrates. Adaptados a la era digital, donde las palabras viajan más rápido que la reflexión, funcionan como un sistema de depuración interior. Antes de decir algo, conviene detenerse y preguntar: ¿es verdad? ¿Es bueno? ¿Es útil? Si no supera estas 3 puertas, el silencio no es cobardía, es sabiduría aplicada. Los datos internos acumulados por miles de personas son consistentes. El chisme y la crítica bajan la vibración energética de forma inmediata. Es como intentar sintonizar una emisora de alta frecuencia con una antena llena de interferencias. Ramiro Calle lo recuerda con una frase precisa: la atención es el escudo que nos protege, pero también es el bisturí que puede herir si no se usa con cuidado. En una sociedad que alcanza el 4º nivel de conciencia, la violencia verbal y mental desaparece, no porque esté censurada, sino porque deja de tener sentido. El ser humano comprende algo elemental y, sin embargo, revolucionario: todo lo que emite regresa. La paz social de 2026 no nace de grandes proclamas, sino de millones de decisiones íntimas de no entrar en la espiral de la agresión, de elegir respeto por los procesos ajenos en lugar de la vieja tentación del control. Parte 31. El 7º nivel, o cuando el bucle se detiene. Al llegar a esta altura del mapa de la conciencia, toca asomarse a la cima. El 7º nivel, ese estado que durante siglos se llamó iluminación y se colocó en un pedestal inalcanzable. En 2026, la ciencia de la conciencia propone una lectura menos mística y más precisa. La iluminación ocurre cuando el alma deja de identificarse con el ego y se reconoce plenamente como el ser. Nada se añade, algo se suelta. Es el descubrimiento del reino interior del que hablaba San Pablo, y con él un cambio radical de perspectiva. La causación es descendente. La conciencia crea la materia, no al revés. El universo deja de parecer un mecanismo ciego y se revela como un escenario pedagógico diseñado para la evolución. La ironía es deliciosa. Cuando comprendemos que todo es aprendizaje, el sufrimiento se vuelve innecesario. En este nivel no hay lucha porque no hay resistencia. El deseo egoico se disuelve y con él la fricción constante con lo que es. No se trata de indiferencia, sino de una aceptación tan profunda que ya no necesita defenderse. Rodríguez Fraile señala un dato fascinante.
Aunque solo un pequeño porcentaje de la humanidad ha alcanzado este estado, su influencia es desproporcionada. Funciona por contagio. Una sola persona en paz eleva la frecuencia de miles a su alrededor. No por discurso, sino por presencia. Quizá por eso, hacia el futuro, la paz mundial no llegará de tratados ni de cumbres solemnes. Llegará cuando se alcance una masa crítica de conciencia, donde la unidad deje de ser una idea bonita y se convierta en una experiencia compartida, biológica, espiritual, inevitable, y entonces, sin fanfarrias, el bucle se detendrá. Parte 32. La mariposa blanca o la paz que no envejece. Para que la razón termine de rendirse al descanso, escuchemos una leyenda japonesa que Ramiro Calle recuerda con la delicadeza de quien sabe que algunas verdades solo pueden susurrarse. Había una vez un anciano llamado Takahama que vivía en una casa modesta junto a un cementerio. Era querido por todos, generoso, silencioso. Nunca se había casado. Nadie preguntaba. Algunas historias no necesitan explicación. En sus últimos días, mientras su sobrino lo velaba junto al lecho, una pequeña mariposa blanca entró por la ventana y se posó sobre su almohada. El joven intentó espantarla, preocupado, pero la mariposa regresaba una y otra vez, revoloteando con una paz que parecía no pertenecer a este mundo. No había prisa en su vuelo. No había miedo. Cuando Takahama exhaló su último aliento, la mariposa salió por la ventana y voló hacia el cementerio. Se detuvo sobre una tumba antigua, rodeada de flores frescas, y desapareció. El sobrino, intrigado, se acercó. Allí yacía Akiko, la prometida de Takahama, fallecida décadas atrás, pocos días antes de su boda. Él había vivido cuidando su memoria sin lamento ni amargura, sostenido por una certeza íntima, el reencuentro. En 2026, esta historia nos recuerda algo que la modernidad prefiere olvidar. La paz verdadera no teme al tiempo ni a la muerte. El alma no envejece. Los vínculos de luz no se oxidan. Como enseña el nuevo paradigma, el cuerpo es apenas un traje de buzo. Lo usamos para sumergirnos en la materia, y cuando la experiencia concluye, lo dejamos con gratitud. Volvemos a casa. Parte 33. La ciencia de la quietud o el santuario que llevamos dentro. Hacia mediados de 2026, la meditación profunda ha dejado de ser un gesto exótico para convertirse en una recomendación clínica. Los estudios son claros. 10 minutos diarios de presencia plena bastan para producir cambios estructurales en el cerebro. El córtex prefrontal se fortalece, la amígdala se aquieta, la reactividad cede, el sistema nervioso por fin respira. Se habla hoy del santuario neuronal, un espacio interior al que el individuo puede retirarse sin pasaporte ni excusas. Un lugar donde la energía vital se recarga como una batería olvidada demasiado tiempo al sol. En estos rituales de quietud, el uso de frecuencias sónicas, como los 432 hercios, se ha integrado para sincronizar el ritmo cardíaco y facilitar estados de coherencia fisiológica. La ciencia lo traduce en términos técnicos: reducción de la entropía biológica, más orden, más capacidad de autorreparación. La conclusión es casi irónica por su sencillez. La paz interior no es un lujo espiritual, es el estado óptimo para la salud total. El organismo sabe qué hacer cuando dejamos de interferir. Imagina ahora tu mente como un lago de montaña en una noche sin viento. El agua está tan quieta que refleja el cielo estrellado con precisión. Si lanzas una piedra de preocupación, las ondas se expanden. Pero el lago siempre vuelve a su calma original. Tú no eres las ondas. Tú eres la profundidad silenciosa que permanece intacta, pase lo que pase en la superficie.
y en esa profundidad la paz ya está despierta. Parte 34. Las dos mochilas o el peso que elegimos cargar. Escucha ahora una historia sufí que por su sencillez resulta incómodamente precisa. Se dice que cada ser humano nace con dos mochilas invisibles. Una cuelga a la espalda, la otra al frente. En la mochila de atrás guardamos nuestros propios errores, bien doblados, fuera de la vista. En la de delante, en cambio, llevamos los errores ajenos, siempre a mano, siempre visibles, listos para ser señalados. La ironía es perfecta. Avanzamos por la vida mirando lo que otros hicieron mal, mientras tropezamos con nuestras propias piedras. Y luego nos preguntamos por qué estamos cansados. En 2026, el sendero hacia la paz exige un gesto tan simple como revolucionario: invertir las mochilas. Colocar nuestros errores delante, no para flagelarnos, sino para aprender de ellos con honestidad y una autovaloración adulta. Y dejar los errores ajenos a la espalda, no por ingenuidad, sino por comprensión. Cada cual actúa desde su nivel de conciencia, con la información y la confusión que tiene. Al dejar de mirar obsesivamente la paja en el ojo ajeno, la energía del juicio se disuelve. Y cuando el juicio se va, la paz entra sin hacer ruido. Gonzalo Rodríguez Fraile lo resume con una frase tan clara como desarmante: nadie es malo, solo ignorante. Cuando esto se comprende de verdad, el perdón deja de ser una hazaña moral y se convierte en una consecuencia natural de la lucidez. La paz de 2026 es la paz de quien deja de cargar piedras ajenas y camina ligero, atento solo al aprendizaje que su propia evolución le propone. Parte 35. El amanecer interior o aprender a despertar sin prisa. Para cerrar este bloque, mientras el descanso termina de envolverte, hablemos del amanecer interior. En 2026, esta práctica nos invita a despertar cada mañana no con urgencia, sino con presencia. Thich Nhat Hanh lo expresaba con una sencillez que parece escrita para estos tiempos. Al despertarme esta mañana, sonrío. 24 nuevas horas me aguardan. Me comprometo a vivir plenamente cada instante y a mirar a todos los seres con los ojos de la compasión. Imagínate ahora descansando en esa compasión. El cuerpo se vuelve liviano, como una pluma suspendida en una luz dorada que no exige nada. No hay metas pendientes. No hay deudas espirituales. Estás alineado con un poder inmenso y, a la vez, íntimo, el tuyo propio. En este 2026, la paz es saber que ya has llegado, que estás en casa, no en un lugar físico, sino en el centro de tu propio corazón. No hay nada más que lograr ahora, solo ser, respirar, estar. Duerme, alma radiante. Deja que el silencio del ego se convierta en el suelo fértil, donde germine la sabiduría de tu espíritu. Mañana despertarás en un mundo bendecido por la claridad de tu propia luz. La paz de 2026 no está fuera, reside en ti. Que tu descanso sea profundo. En nuestro próximo encuentro exploraremos el misterio supremo, el amor.